última hora en Noticias Caracol. Atención que el Ministerio de Salud acaba de confirmar el primer caso de coronavirus en Colombia. Rubén Darío Bayona, ¿qué dice la información oficial? Buenas tardes, se trata de una joven de 19 años proveniente de Milán. Es la información oficial que acaba de confirmar en la cuenta de Twitter el Ministerio de Salud. El consejo de los expertos es bajarle al miedo y aumentar la prevención. Y ojo con esta información. En Bogotá, las compras de pánico convirtieron en mercancía escasa los tapabocas, los geles antibacteriales y hasta el papel higiénico. Los psicólogos llaman a esto la histeria colectiva. Vamos a hacer un simulacro. Bogotá se queda en casa. Todo el mundo se queda en casa. Aplicaremos un aislamiento preventivo obligatorio para todos los colombianos. Desde el próximo martes 24 de marzo a las 23:59 horas hasta el lunes 13 de abril a las 0 horas. El miedo llegó a tocar en nuestras casas. Una de las mayores crisis mundiales estaba acechando nuestra normalidad. Un virus había puesto el orden mediático de máxima seguridad en términos salubres. El tapabocas como máxima protección, el lavado de manos, el alcohol, se estaban convirtiendo en el pan de cada día. El miedo de salir a las calles incrementaba, a medida que también incrementaban los casos de COVID-19 en la ciudad. Muchos teníamos la fe de que esta crisis iba a ser efímera, que al pasar de unos cuantos meses podríamos volver a abrazar, besar y compartir nuevamente con nuestros seres amados. Pero la realidad fue otra. Sentíamos que esos casos eran ajenos, que hasta de pronto se trataba de un invento mediático para distraernos de la violencia que estaba viviendo el país. Nunca pensamos que esa crisis iba a llegar a nuestras familias. Nunca imaginamos conocer casos de COVID-19 cercanos, pero aprendimos que esta situación no era un invento. Miles de horas de confinamiento, muchos locales cerrados, muchas personas luchando por el pan de cada día, la incertidumbre y las incontables muertes diarias englobaban nuestra nueva realidad. Esta situación llenó los hogares de miedo. La crisis mundial estaba generando crisis nacionales, familiares y personales alrededor de nuestro planeta. Debíamos reaprender nuestros aspectos que considerábamos que ya estaban aprendidos. Tuvimos que aprender a estudiar desde la virtualidad, a trabajar desde casa, a reforzar las amistades desde la virtualidad, a conocer nuevos programas, juegos y aplicaciones para tener esa interacción, a hacer fiestas virtuales, a celebrar cumpleaños desde la distancia. Después de 10 meses, aprendimos del miedo para superar el aislamiento y vivir de una nueva manera, vivir una nueva realidad que será la que tendremos que vivir hasta que aparezca otro cambio mundial. Nuestras crisis y miedos estaban desapareciendo gracias al amor que estaba floreciendo desde nuestros hogares y desde nuestras amistades. La sensación de no estar solos estaba desapareciendo, junto con el miedo y la reacción de estrés. Sin embargo, estas sensaciones se fueron desvaneciendo cuando entró un nuevo miedo. El tema de la obligatoriedad de la vacuna no solo causa debate en Chile. En Colombia también hay polémica por cuenta de la confiabilidad. Varias encuestas evidencian que muchas personas aún no confían en su eficacia y temen que haya efectos secundarios. A mi edad no me la pondría. ¿Por qué? Porque no sé exactamente si funciona, si son experimentos, no se sabe. La salvación de la pandemia se estaba convirtiendo en un miedo colectivo que iba creciendo mediáticamente con el pasar de los días. Tal y como lo expone Norbert Elias en La soledad de los moribundos, cuando la gente carece de un conocimiento seguro de la realidad, se siente también menos segura, se excitan con más facilidad y caen con más rapidez en el pánico. Llenan los huecos de su conocimiento realista con un conocimiento imaginario y tratan de aplacar sus temores ante los peligros inexplicables con medios fantásticos. El debate de vacunarnos o no se hacía cada vez más importante. Los corazones empezaban a latir salvajemente cuando mencionaban la vacunación. Los vasos sanguíneos se contraían, mientras que las pupilas se dilataban y los pelos se ponían de punta.
Debemos recalcar que este miedo mediático se ha producido por la inmediatez de las redes sociales y las infinidades de información y desinformación que hay al respecto, lo cual genera que las personas se resistan en aceptar la idea de su propia vejez. Hay un miedo generalizado a perder facultades, independencia o control sobre el cuerpo al vacunarnos. Toda esta situación hace parte de un temor construido socialmente hacia algo que debería vivirse como un proceso más natural, como algo derivado de la vida misma y por lo mismo inevitable y ferviente como la misma vida. Tal y como lo expone el Dr. Rainer Mausfeld, en ¿Por qué callan los corderos?, el arte del engaño juega un papel importante en este temor construido. Nos hacen creer que estamos informados, pero la realidad es otra. Existen múltiples fórmulas para manipular e instrumentalizar la mente humana en beneficio de las demandas y carencias del poder ajeno. Durante este nuevo trayecto de cotidianidad se han invisibilizado muchos aspectos por estructuras abstractas, en las que las normas morales se vulneran. Se convierte en una violencia estructural que sustrae nuestro sensorio moral. Asimismo, en estos hechos concretos se han invisibilizado mediante la fragmentación y la adecuada descontextualización, para así construir el engaño que permite ajustarse al funcionamiento de nuestra mente. El aspecto más importante en este momento consiste en el hecho de que, principalmente, no tenemos acceso consciente a esas funciones mentales. De estas circunstancias nace la pregunta: ¿estaremos en condiciones de discernir entre las noticias que nos ofrecen los medios públicos y privados, entre la verdad y el engaño de las redes sociales? ¿Podremos erradicar exitosamente las técnicas manipulativas? Teniendo en cuenta de que existen múltiples fórmulas para manipular e instrumentalizar la mente humana en beneficio de las demandas y carencias del poder ajeno. Ahora bien, tenemos un deber social el cual se relaciona a la superabilidad de este nuevo miedo, teniendo en cuenta nuestro aprendizaje en cuanto a los procesos de autoorganización y adaptación. El deseo de sentir que esa sobrecarga se convierte controlable cambiará todo. Dicha amenaza se convertirá en un reto social, el miedo en confianza y valor para superar la crisis, y cuanto menos lo esperemos, ya hemos salido del apuro. Nuestra confianza ha crecido en las cosas que ahora sabemos y podemos hacer para que desaparezca ese miedo mediático y se detenga la reacción de estrés. Al final del camino solo nos queda, como sociedad, adaptarnos a esta nueva realidad que hemos construido, porque nunca vamos a volver a la normalidad que disfrutábamos hace un año atrás. Ser lo suficientemente capaces de discernir la información que nos ofrecen los medios para así evitar que este tema salubre pase a un debate político en las próximas campañas presidenciales, que no se convierta en propuestas electorales, sino que desde ya se establezca como un hecho salubre y no como uno político. Estamos a mitad de una grave situación que aún llevará bastante tiempo cerrar. Nos encontramos en la mitad del túnel con un destello de luz al final, pero esto no significa que todo haya acabado. Debemos seguir trabajando por los demás. Al cuidarnos en conjunto, nos cuidamos a nosotros mismos y superamos los miedos y crisis como comunidad, apoyándonos los unos con los otros.